la actualización de lo que está ocurriendo en el escenario internacional. Si recuerdan, hace menos de una semana presentábamos este mismo cuadro donde están en las barras representadas la proporción de personas que para cada una de las regiones de la OMS han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, la epidemia activa para cada una de estas regiones, y hace una semana apenas Europa superaba casi por menos de un punto porcentual a la región de las Américas. Vean cómo en prácticamente 7-8 días el continente europeo ahora supera de manera ya importante a la región de las Américas, teniendo un 41.4% de la concentración de la pandemia activa en el mundo. Y las Américas ahora concentra casi una tercera parte, el 32.6%, ¿no? Cuando prácticamente durante todo el verano América precisamente estuvo concentrando la mayor cantidad, inclusive por encima del 50%. Ahora vemos en la manera de cómo evoluciona la pandemia en los diferentes países y esta sincronía que vemos inclusive a niveles nacionales, pues ahora el comportamiento ha cambiado. Veamos la siguiente diapositiva para tener una panorámica de las tendencias que han seguido y el comportamiento, las curvas epidémicas precisamente en estas 6 regiones. Pacífico Occidental, África y Mediterráneo Oriental, en base a los datos que ellos proveen de sus sistemas de vigilancia a la Organización Mundial de la Salud, pues podemos ver que lógicamente las magnitudes son menores en función de la carga acumulada de sus casos y para cada una de las fechas. Sin embargo, ya cuando comparamos la actividad entre Europa, Asia Sudoriental y América, a la cual nosotros pertenecemos, es evidente que la actividad ha sido más intensa. Podemos ver en el caso del continente europeo estos rebrotes de los que ya venimos hablando y de los que hemos estado comentando en el último mes prácticamente, y vemos cómo en el corte los rebrotes en Europa, este nuevo ciclo, esta nueva ola de transmisión y de generación de casos, pues ha superado por mucho a lo que se observó a principios de año, entre febrero, entre marzo, cuando tuvieron ellos sus primeros picos. Conferencias previas hemos presentado país por país un poco el comportamiento, algunos contribuyen de manera importante, otros no tanto, pero se espera que en la medida que vamos entrando a la temporada invernal, en donde prácticamente toda Europa va a estar inmersa en esta temporalidad, pues esto de alguna manera se favorece. Y veamos cómo los rebrotes, el incremento de las últimas semanas en Europa, pues prácticamente vienen a ser ya 4 o 4.5 veces lo que sucedió a principios de año. Asia Sudoriental llegó más bien hace aproximadamente mes y medio a un primer, pico o acme de casos en su conjunto como región de Asia Sudoriental, y más bien en las últimas semanas lo que vemos es una tendencia descendente, todavía no muy pronunciada, todavía una presentación alta de casos, pero al menos sí un comportamiento que va en descenso. En el caso de América podemos ver un primer pico, y esto lógicamente es todo el continente americano, que se da precisamente a finales de julio, inicios de agosto, luego viene una ligera tendencia descendente y vemos cómo en el total del continente americano podemos empezar a ver una tendencia ascendente en las últimas semanas, lógicamente no tan intensa ni con tanta magnitud como en su momento la vimos en Europa, pero si vemos en su momento la cantidad de casos que se han generado en los diferentes continentes, resalta lógicamente América como una de las regiones que ha concentrado durante varios meses del año una magnitud importante en la generación de casos. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución por áreas, pero ahora enfocándonos a las defunciones que ocurren de manera diaria en cada una de estas regiones. Las primeras 3 de arriba, un comportamiento bastante basal, sin tanta magnitud,
Pero en el caso de las tres inferiores y de alguna manera también más congruente con la diapositiva anterior, que era de casos, en materia de defunciones también una presentación y una ocurrencia más importante que otras regiones. Destacan lógicamente Europa y América, y podemos ver que en el caso de Europa, si bien es cierto las defunciones habían estado en una basal en meses a mitades del año, ya prácticamente en el último mes, mes y medio, podemos empezar a ver también que inicia una tendencia ascendente en relación a la mortalidad, que puede ser congruente con este gran rebrote que estamos viendo en relación a los casos. Recordemos que cuando los casos se generan, en la medida que estas personas se agravan, demandan atención hospitalaria y pueden permanecer en promedio 15, 20 días hospitalizados y lamentablemente a causa de las complicaciones terminan falleciendo, la mortalidad la podemos ver más o menos en ese promedio 2, 3 semanas después de cuando se producen los incrementos de los casos. Entonces aquí vemos en Europa una tendencia ascendente. Todos quisiéramos que esa tendencia no se mantenga, mas sin embargo cuando vemos la gran aceleración en la epidemia que están teniendo en las últimas semanas, la expectativa pudiera ser que esta tendencia de mortalidad también continuara incrementándose en las siguientes semanas. En el caso de América, sí hemos tenido una tendencia, aunque ligera, pero sí descendente en la presentación de las defunciones, y sería la misma observación que en el caso de Europa, en la medida que se incrementen los casos, 2, 3 semanas después, pudiéramos también ver un incremento. Hasta el momento todavía no lo vemos, como decimos más bien en los últimos 2 meses, todavía una tendencia descendente en este campo. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora el comparativo también de estas regiones, pero ahora en las curvas, que son los casos nuevos por millón de habitantes para cada una de ellas, y entonces poder ver la tendencia que en las últimas semanas tiene el comportamiento epidémico en estas regiones. Aquí destaca por mucho, como ustedes pueden ver, el comportamiento de Europa, que prácticamente desde fines de septiembre y lo que sí representa ya todo el mes de octubre, ha superado por mucho a todas las demás regiones, precisamente a consecuencia de estos rebrotes. Recordando que estamos viendo aquí las líneas están graficadas de casos nuevos por millón, entonces podemos comparar la magnitud entre las regiones. ¿Quién le sigue? Prácticamente en un mismo nivel, digamos, América del Norte y América del Sur. Aquí sí están separadas América del Norte y del Sur en dos curvas diferentes. Una América del Sur que vemos más bien que tiene una tendencia descendente, aunque todavía no ha llegado a la mitad o al valle de lo que fue su mayor magnitud, pero al menos evidencia una tendencia descendente. No hacia América del Norte, que además está representada principalmente por lo que sucede en el país vecino del norte, Estados Unidos de América, sí con una tendencia ascendente en el último mes, en octubre en este caso, no tan incrementada o elevada como Europa, pero que sí para el corte prácticamente llegó ya al mismo nivel que en su momento se tenía a fines de julio, principios de agosto, que es cuando se identificó el primer gran pico de la región de América del Norte. Otras regiones, Asia, Oceanía, África, y como lo veíamos también en las primeras diapositivas, pues un comportamiento en todo caso todavía más basal, sin incrementos importantes, sin aceleraciones en sus curvas, pero todavía con la mantención de la transmisión y todavía con la generación de casos. En la siguiente diapositiva vemos gráfica similar, pero ahora enfocada a las defunciones nuevas por millón, y entonces aquí podemos ver que cambia un poco el orden, porque es ahora América del Sur la que ha tenido estas defunciones por millón en el primer lugar en relación a las otras regiones. Muestra también una tendencia descendente, pero aún así se mantiene por encima de las demás regiones. Sigue América del Norte, aunque ya para el corte de los últimos días vean cómo América del Norte y Europa prácticamente están teniendo la misma cantidad de defunciones nuevas por millón de habitantes, y como decíamos, la expectativa es que si se mantiene este rebrote en Europa, Europa más bien continúe esta tendencia ascendente, que además es una tendencia que está bastante acelerada, pueda en su momento
no solamente sobrepasar a América del Norte, sino también a América del Sur. Asia, África y Oceanía continúan con ese comportamiento basal, tal como lo vemos en las anteriores.